Qué bueno y qué maravilloso que es Dios. Tenemos una palabra poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere, ¿sí? Y será prosperada en aquello en la cual es enviada. Eso tiene mucho contenido. Eso tiene mucho de lo cual Dios piensa y no de lo que uno refiere sobre su vida. Dios bendiga a la gente que me han mandado audio recién, a la gente de Zárate que están de campaña, ¿sí? Almas vendrán a los pies del Señor. No puedo asegurarte si puedo ir mañana, y el domingo tengo un compromiso, pero que Dios bendiga ese lugar y que las almas vengan a los pies del Señor, porque es importantísimo. Nos ha tocado una vez ir a la iglesia Filadelfia allá en Zárate, una bendición abundante predicar al aire libre, ¿sí? Cuando se trata de campaña. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque la obra la hace Dios y no el hombre. No va a faltar ocasión para ir a otros lugares, amén, a llevar la palabra. Y dice la Biblia en el libro de Mateo, fíjate esto, capítulo 21, versículo 33. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro maltrataron, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo, hablando de Jesús. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle. Sí, así dice, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, será dado a gente que produzca fruto en él. Y de él, y el que cayese sobre esta piedra será quebrantado, y sobre mí, y sobre quien ella cayese, le desmenuzará. Tremenda palabra. La cuestión es que es una parábola en la cual Jesús habla, haciéndole entender a la gente de hoy este punto principal que te voy a tocar. Porque una que no tengo el tiempo necesario para hablártelo. Pero habría labradores malvados, labradores, gente de trabajo. Mataron a uno, apedrearon a otro. Te está hablando de lo que iba a pasar con aquellos que predicaban. Te está hablando de Jesús. Te está hablando de la gente de hoy. Te está hablando de lo que ha de venir. Y muchos leen esto y lo leen históricamente con su propio razonamiento. Y la palabra de Dios no se lee con su razonamiento o con el mío. Se lee con la inspiración divina del Espíritu Santo. Por eso la sabiduría, por eso el conocimiento, por eso la ciencia y la revelación que tenés que tener a través de este tiempo.
Tenés que fijarte dónde estás parado. Tenés que fijarte en qué parte y tiempo estás parado. Fíjate, acá la palabra dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor hablando toda la película, como quien dice, delante de los discípulos, enseñándole la parábola de los labradores malvados. Ahí en los discípulos, ahí a la gente, ahí a la multitud. Sin embargo, ellos no entendían, no comprendían, no sabían por qué, porque estaban maravillados. Pero es como pasa hoy, la gente se maravilla de que un pie se alarga, de que o una pierna, y de que un pie que es plano se hace la curvatura, de que un ciego ve, de que un sordo escucha, pero no hay palabra de Dios. La gente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere ir al yugo de la palabra de Dios. No quiere meterse en la parte en la cual Dios dice, sí, claro que sí, que Él te sustenta, claro que sí, que Él es aquel en el cual la gloria postrera mayor la primera, pero la palabra de Dios es aquella que te va corrigiendo a mí y a usted. Como leímos el otro día, esa palabra tremenda y terrible que va corrigiendo nuestras vidas, que va santificando nuestras vidas, es la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice esto. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Mi pregunta es la siguiente, es la que voy a decir ahora. ¿Nunca leíste en las Escrituras que hay algo que se llama obediencia? ¿Nunca leíste en las Escrituras? ¿Nunca leíste en las Escrituras que hay algo que se llama prédica? ¿Nunca leíste en las Escrituras que dice que hay que escudriñar las Escrituras, que hay que meditar en ellas, que hay que estar ahí en la palabra? ¿Nunca la leíste? Tal vez no. ¿Nunca leíste en la palabra que hay que someterse a los pastores? ¿Nunca leíste en la palabra? Nunca leíste, nunca leíste, nunca leíste, nunca te fijaste los talentos, los dones, los ministerios. Estamos en un tiempo donde Dios está restaurando lo que se llama ministerios. Un día voy a hablar de eso. Los ministerios son esto: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de la palabra. Esos son los ministerios, son lo que Dios da. Estamos en un tiempo apostólico y profético. Y Dios está restaurando. Pero yendo nuevamente a esto, por eso te digo que tenés que entender los tiempos. Por eso te digo que si hay maldad, si está creciendo la maldad, es porque también está aumentando y creciendo la gracia de Dios sobre los ministerios que muchos hombres dijeron que estaban muertos. No. La palabra de Dios dice que los ministerios están para perfeccionar la obra de los santos, la iglesia en el mundo. ¿Me vas entendiendo lo que te quiero decir? No podemos agarrar una parte y decir, no, era esto, el otro. No, no, no. Hay que leer y releer y releer y pedirle al Espíritu Santo conocimiento y sabiduría. Porque cuando vos pedís al Espíritu Santo conocimiento y sabiduría, sin ninguna duda, Él te va a dar la palabra justa para el tiempo de hoy. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy? Sencillamente como empieza el capítulo. Hoy otra parábola, un hombre padre de familia, el cual plantó la viña, la cercó, o sea que la cerró, de vallado. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, pensando que estaba segura. Sin embargo, vos escuchaste lo que pasaba.
hasta el Hijo no había respeto. Pero Jesús dice una palabra tremenda y terrible. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién es la cabeza de ángulo? ¿Quién es esa piedra? Jesús de Nazaret, donde está fundamentado el conocimiento y la sabiduría de los profetas y los apóstoles. Ahí donde tiene que estar tu base, ahí donde tiene que estar el fundamento de tu conocimiento, de tu sabiduría, en Jesús de Nazaret, no en el hombre. Respetá a los hombres, sometete a ellos, porque Dios los pone. Si hablo de hombres que Dios los pone, no de hombres que se levantan solo. Sometete a ellos, porque ellos se van a someter a vos, porque hay humildad en sus vidas y en la suya también. Siempre voy a recalcar y voy a decir esto: nunca quieras manejarte solo, porque siempre hay una sombra delante tuyo. Nunca te manejes solo. Bendito sea Dios. Una de las cosas que restaura el conocimiento y la palabra son prédicas como esta, en las cuales no son muy amadas, pero a la vez retienen la palabra, el conocimiento de la palabra, las cartas apostólicas de Pablo, Pedro, Juan, el Apocalipsis y otras más. Pero dice la Escritura: ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. Mira, el reino de Dios no es más que un camino de decisión y no es más que un camino de determinación. Te lo vuelvo a repetir otra vez. El reino de Dios es un camino de decisión, de determinación, de refriega, de violencia contra Satanás, el diablo. El reino de Dios es un camino que para algunos es difícil, pero cuando vos conocés las armas de tu milicia, es un camino en el cual Jesús pelea por vos y por mí. Sí vas a sentir los embates, sí vas a sentir los latigazos del enemigo, pero nunca te va a vencer. Jamás. Porque te vas a levantar como un hombre y una mujer de Dios cuando vos meditas la palabra, cuando vos conocés qué arma usar. Bendito sea Dios. Por eso la Escritura dice: por tanto os digo, es una advertencia del Señor para estos días, que el reino de Dios, una cosa es la iglesia, otra cosa es el reino de Dios. Implica mucho, sí, parte de la iglesia, pero el reino, el pensamiento del Eterno, el reino. Cuando hablamos de reino hablamos de otra cosa. Cuando hablamos de reino hablamos de lo sobrenatural, porque estamos hablando del reino de Dios, no del conocimiento del hombre. Y en el reino de Dios se manifiesta lo que son los ministerios. Dice: será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto en él. Las cosas que Dios te manda son frutos. El primero es fruto digno de arrepentimiento. Y una de las cosas que está faltando hoy es el arrepentimiento. Y bueno, pero yo me arrepentí. No te engañes y no engañes a otros. Por lo menos aquel que tiene discernimiento de espíritu no lo vas a engañar.
¿Por qué? Esto es sencillo. Podrás estar arrepentido, pero no convertido. Cuando uno se convierte, una vida nueva empieza a nacer en usted. He escuchado a muchos decir que están arrepentidos, pero convertidos no. Porque vos, la persona que dice que está convertido, no es necesario que lo diga. Se nota, se ve. Y, ojo, aparecen los frutos dignos de arrepentimiento. Y si el arrepentimiento no sirve, usted pensará, ¿por qué digno de arrepentimiento? Porque es digno, se arrepintió. Y si hay dignidad es porque se convirtió. ¿Me vas entendiendo? La palabra se escudriña, la palabra se lee, la palabra, uno se profundiza en la palabra y se mete y Dios da sabiduría. Escuchad. Y será dado a gente que produzca frutos de él. Mirá, cuando Dios se cansa de algo, de alguien que le da oportunidades y le da, Dios dice, no, quiero usar a este. Hablando de lo que es usar, hablando de lo que es ministerio, talentos y dones, hablando de lo que es poder del Espíritu Santo. Porque el Evangelio no son palabras persuasivas, el Evangelio no son palabras para calmar tu mente. No, el Evangelio es poder y potencia que viene del cielo. Eso debe entenderse hoy por hoy. Hoy estamos en los tiempos postreros, estamos en la postrimería de los tiempos. Habrá un derramamiento aún más poderoso del que se está viviendo, el bautismo del Espíritu Santo. Una regeneración en aquellos que no tienen a Cristo, cambiarán totalmente y Dios los bautizará. Eso es lo que se viene, eso es lo que hoy se está viviendo y usted lo tiene que anhelar. Eso es reino. Eso es reino. ¿Me va entendiendo? Tal vez tenga que leer todo el libro de Mateo para entender lo que es reino, pero eso es reino. Y tal vez lo tenga que escudriñar, pero eso es reino. Y la persona empieza a producir frutos de él. Fruto digno. Empieza a producir fruto, y fruto, y fruto, y fruto. Y empieza a crecer en la obra de Dios. Eso es lo que se busca. Que Dios levante pastores conforme al conocimiento y la sabiduría y revelación de Dios. No digo que no lo ha levantado, pero que te dé más todavía. Que Dios levante todos los ministerios conforme al conocimiento y la revelación de Dios, conforme a lo que la palabra está. Esto no se lee así porque sí como un libro de historia, en esto se profundiza. Alguien dirá, ¿qué le ha pasado hoy a Martín López? No, es que cuando vos indagás la palabra, Dios te enseña tremendas cosas. Una de las cosas que te enseña es que hay una puerta abierta, bien grande, para meterte a escudriñar los secretos y misterios de la palabra hacia vos. Son para usted. Búsquelo. No diga, como dijo Jeremías, soy un niño. No diga eso. No se menosprecie. Tampoco diga, no, yo no soy quien para... No, métase. Pregúntele al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Pero Dios es bueno y Dios respeta la decisión de cada uno. Pero qué lindo, humilde consejo, métete. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía por profeta. Escucha. Y escucha con atención en estos 7 minutos que me quedan.
toda persona de hoy que no entienda los tiempos en los cuales estamos viviendo, lamentablemente es un religioso, fariseo. O comparamos, no lo es, comparamos. Dios te libre de eso. Que si te estás estancando y quedando, decirle: Señor, no, yo quiero una renovación de tu Espíritu Santo. Quiero conocerte aún más. Y Dios te va a guiar. Pero la palabra dice: mirá, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ellos. Si ellos entendieron, es porque ellos leían. Y porque sí o sí tenía que caer sobre ellos lo que ellos mismos estaban sembrando: religiosidad. Y la persona que tiene religiosidad en su corazón, en su alma, en su mente, en su espíritu, esa persona que tiene religiosidad, ese espíritu religioso, tiene mortandad en su corazón. Empieza a ver de los demás todos los defectos. Empieza a criticar todo y cuanto pastor haya, lo empieza a criticar. Empieza a dudar de la palabra. Y se duda de la palabra cuando uno empieza a contristar al Espíritu Santo. Empieza a desobedecer, a murmurar, a vivir una doble vida. Empieza a decir esta frase: escuchá, yo rindo cuenta ante Dios, no ante el hombre. Y entonces, ¿para qué están los pastores? Cuando te acordás, sí le decís: ore por mí. Pero si no, no. ¿Cómo? ¿No es que rendí cuenta ante Dios? Si rendí cuenta ante Dios, pedile a Dios. Y si rendí cuenta y si le pedí oración a los pastores, lo cual la palabra te dice, llamando a los ancianos de la iglesia, en amplio también te habla a los pastores y a los ancianos, diáconos, gente que tenga conocimiento, ¿sí? Y que sea sabia. También, háblale tu problema. Es que se ha levantado un espíritu bastante hoy que leuda la masa. Y que la gente dice: no, yo le pido a Dios. Está bien que le pidas a Dios en el nombre de Jesús, Dios te va a contestar. Pero vos, como hijo de Dios, como iglesia, y cuando hablamos de iglesia hablamos de familia, tenés un padre, un pastor que Dios te puso. Aprovechalo. Decile, confíale. Pero el religioso te dice: no, yo rindo cuenta ante Dios. Claro que uno va a rendir cuenta ante Dios, pero de esos hechos de desobediencia, cuando faltan, van a la iglesia. Cuando tienen todo, se olvidan de sus pastores, de sus hermanos, de todos. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de convertirse. Y es tiempo de dejar esas manias, esas niñerías. Y oyendo las palabras de los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaban de ellos, recién lo dije, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Claro. Querían agarrar a Jesús de Nazaret, pero Jesús andaba haciendo milagros, sanidades, prodigios por todos lados. El pueblo lo tenía por profeta, el mismo pueblo que después dijo: crucifícale. Por eso, querido siervo que me estás escuchando, pastor,
Y sabe que a los pastores le hablo con todo el respeto. No te fíes de nadie. Hay cosas que la tenés que tener guardada siempre. Porque, o aquellos que dicen, Dios me llamó como profeta, tranquilo, te van a querer cortar el cogote, van a querer hacer que te calles la boca para no hablar estas verdades. ¿Me vas entendiendo? Por eso pedí dirección a Dios. Yo nunca quise hablar estas verdades jamás. Y cuando las hablaba, digo, ¿por qué tengo que hablar? Me callaba y había un fuego por dentro que no me dejaba tranquilo. Por eso las hablo. Querido oyente, querido hermano, sí, amigo, pastor, que estás del otro lado. Todo tipo de ministerio que hay. Que Dios te bendiga, ¿sí? Que vos seas de esas personas que donde pises y donde andes, el Espíritu Santo de Dios sea tocando las vidas. Que Dios bendiga tu vida. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando, interactuando el día lunes a las 20. Mañana, sábado, reunión en Casa del Rey, 19:50. También el domingo, 17:50. Obviamente, si tenés otra congregación cerca, si sos de otro país, de otra localidad, de donde fueses, anda. Chao. Que Dios te bendiga.